Después de años en silencio, decidí decir la verdad a toda mi familia, y lo más difícil no fue hablar. Fue aceptar que durante mucho tiempo yo misma ayudé a que nadie me escuchara. Porque estas cosas no empiezan el día en que una mujer alza la voz. Empiezan mucho antes, cuando aprende a tragarse lo que le duele para no incomodar a los suyos. Me llamo Dolores. Tengo 85 años. Y si hoy cuento esto, no es porque quiera dejar mal a mis hijos. Lo cuento porque hay silencios que envejecen con una, y terminan pesando más que los años. A veces una cree que callar es una forma de cuidar a la familia. Que ceder evita problemas. Que confiar sin preguntar demuestra amor. Yo también lo creí. Durante mucho tiempo. Mi esposo, Tomás, era el que llevaba las cuentas. No porque yo no pudiera entenderlas, sino porque así se hacía antes. Eso nos enseñaron. El hombre resolvía lo de afuera y una se ocupaba de sostener lo de adentro. Y una se acostumbraba a pensar que eso también era participar. Tomás me decía cuánto había en el banco, qué pago se había hecho, qué papel faltaba firmar. Nunca fue un mal hombre. Era serio, ordenado y muy orgulloso. Pero tenía esa costumbre de explicar poco. Y yo tenía la costumbre de preguntar menos. Cuando él murió, yo no solo me quedé sin marido. Me quedé sin la persona que traducía el mundo que estaba escrito en documentos, recibos, escrituras y estados de cuenta. De un día para otro, todo eso que parecía tan claro, se volvió una montaña de sobres, carpetas y palabras que me cansaban antes de empezar a leerlas. Mis hijos comenzaron a acercarse más en ese tiempo. Estaba Esteban, el mayor, siempre práctico, siempre con prisa. Mireia, la de en medio, más cariñosa en las formas, aunque a veces distante en lo importante. Y Raúl, el menor, que de joven había sido el más alegre, pero con los años se había vuelto escurridizo, como si nunca terminara de quedarse quieto en ninguna parte. Yo agradecí que vinieran. Después de enviudar, una aprende que la casa suena distinto. El reloj hace más ruido. La cuchara al caer se oye más fuerte. Y las tardes se estiran como si alguien las jalara desde el otro extremo del día. En una de esas primeras semanas, Esteban abrió el cajón grande del comedor donde Tomás guardaba documentos importantes. Yo estaba sentada cerca, mirando, pero sin meterme. Ahí estaba también una carpeta color vino que yo conocía bien. No porque supiera todo lo que tenía dentro, sino porque Tomás nunca la perdía de vista. Esa carpeta era, para él, casi una extensión de su mano. Escrituras, pagos, copias de identificaciones, contratos viejos, recibos de impuestos. Aquí está la vida de esta casa, decía. Esa carpeta vino se quedó grabada en mí desde entonces. Esteban la abrió con confianza, como si siempre hubiera sido suya. Sacó papeles, los acomodó sobre la mesa y empezó a decir que había que poner todo en orden. Mireia asentía. Yo escuchaba palabras sueltas: renovación, firma, autorización, trámite, facilidad. Palabras dichas con ese tono que usan los hijos cuando creen que la madre ya no necesita entender, solo aceptar. Yo no dije nada. Esa fue una de mis peores costumbres. No decir nada justo cuando algo me incomodaba. Pensé que era normal. Pensé que mis hijos querían ayudarme. Pensé que si yo empezaba a desconfiar de ellos, entonces ¿qué me quedaba? Y además me daba vergüenza admitir que no entendía bien ciertas cosas. A los 85 años, la vergüenza cambia de ropa, pero sigue siendo vergüenza. Ya no te da pena tropezarte o pedir que te repitan algo. Te da pena que te miren con lástima. Que hablen frente a ti como si ya no pudieras seguirles el paso. Esteban empezó a acompañarme al banco. Al principio me tranquilizaba. Me ayudaba con la fila, me explicaba dónde firmar, me llevaba y me traía. Para que no batalles, mamá, me decía. Y yo quería creerle. Mireia se encargaba de revisar recibos de servicios y de vez en cuando me decía que había pagos atrasados o movimientos que convenía reorganizar. Raúl aparecía menos, pero cuando venía hacía comentarios rápidos sobre vender un terreno pequeño que Tomás y yo habíamos comprado muchos años atrás, por si algún día hacía falta. Todo sonaba razonable.
Ese fue el problema. Las cosas que más daño me hicieron no llegaron con gritos ni amenazas. Llegaron vestidas de lógica, de preocupación, de frases que parecían cuidadosas. Mamá, es por tu bien. Mamá, tú ya no tendrías que andar con estas preocupaciones. Mamá, nosotros te ayudamos. Y cuando ha pasado la vida entera cuidando, sirviendo, resolviendo desde la sombra, confunde muy fácil la ayuda con la sustitución. Pensé que era algo pequeño, pero no lo era. Recuerdo una tarde de domingo. Estaban todos en la casa, incluso mi nieta Clara, hija de Mireia, que era de las pocas que todavía se sentaban conmigo sin estar viendo el reloj. Habíamos comido caldo de res y arroz. Yo recogía platos aunque ya me tardaba más, cuando escuché a Esteban decir desde la mesa: hay que decidir de una vez qué se va a hacer con lo de la cuenta principal. No levantó la voz ni me llamó. Lo dijo como si yo estuviera incluida automáticamente. Como si escuchar fuera lo mismo que participar. Me quedé unos segundos en la cocina, con un plato en la mano, esperando que alguien dijera: primero hay que preguntarle a mi mamá. Nadie lo dijo. Raúl mencionó unos pagos. Mireia habló de unos retiros que, según ella, era mejor centralizar. Y entonces escuché algo que me apretó el pecho, aunque en ese momento no supe por qué. La carpeta vino debe quedarse conmigo, dijo Esteban. Si la dejamos aquí, luego se pierde algo. No era cierto. En esa casa nunca se perdió un solo documento mientras Tomás vivió. Y yo seguía viviendo ahí. Pero tampoco dije nada. Seguí secando platos. Esa es una imagen que todavía me duele recordar. Yo, en mi propia cocina, secando platos, mientras en mi comedor mis hijos hablaban de mis cuentas, de mis papeles y de mis cosas, como si yo ya hubiera pasado a ser un mueble más de la casa. Ese fue el día que algo se rompió, aunque nadie lo dijo. A partir de entonces empecé a notar detalles que antes dejaba pasar. Estados de cuenta que ya no llegaban al cajón de siempre. Recibos que Mireia decía haber guardado, por seguridad. Una libreta donde yo apuntaba gastos y que un día simplemente no apareció. Llamadas del banco que a veces contestaba Esteban si estaba conmigo, y luego me resumía lo dicho con 2 frases rápidas, como si no valiera la pena explicarme completo. No era un escándalo. Era algo peor. Era un borrado lento. Yo seguía teniendo mi recámara, mi sillón, mi taza para el café. Seguía siendo la madre a la que todos saludaban de beso. Nadie me gritaba. Nadie me corría. Pero poco a poco dejé de estar en el centro de las decisiones sobre mi propia vida. Me estaban quitando lugar sin moverme de mi asiento. Y lo más duro es que yo colaboré con eso. Porque cada vez que algo no me cuadraba, elegía el cansancio. Cada vez que sentía un malestar, me decía que seguramente estaba exagerando. Cada vez que pensaba en pedir explicaciones, me frenaba una frase muy vieja que muchas mujeres de mi generación llevamos enterrada dentro: no hagas problema. No hagas problema cuando tu hijo decide por ti. No hagas problema cuando ya no entiendes un papel. No hagas problema cuando te hablan con paciencia fingida. No hagas problema cuando te hacen sentir torpe en tu propia mesa. Si mi historia te está tocando de alguna manera, puedes dejar tu like. A veces uno cree que estas cosas solo pasan en su familia. Hubo una mañana en que busqué la carpeta vino porque quería revisar un papel del predial. No estaba en el cajón. Busqué en el buró, en el closet, en la cómoda, en la alacena donde a veces Tomás guardaba sobres por error. No estaba. Sentí una desesperación extraña, de esas que no hacen ruido por fuera pero por dentro desacomodan todo. Llamé a Esteban. La tengo yo, mamá. No te preocupes. No te preocupes. Esas 3 palabras, dichas en cierto tono, pueden convertirse en una pared. Porque no siempre tranquilizan. A veces cancelan. A veces significan: no preguntes más. Le dije que la necesitaba. Me respondió que luego me la llevaba, que andaba ocupado. Pasaron 4 días. 4 días. Y durante esos 4 días entendí algo que no me gustó nada:
mis documentos importantes ya no estaban conmigo, y a nadie le parecía grave. Cuando por fin la trajo, la dejó sobre la mesa como quien devuelve algo prestado. La abrió delante de mí, sacó unos papeles, volvió a cerrarla y me dijo: «Mira, mamá, mejor cuando necesites algo me avisas. Para no confundirte. Para no confundirte». A mis 85 años, esa frase me ardió más que si me hubiera gritado. No le respondí en ese momento. Me quedé viendo la carpeta. La tapa estaba un poco raspada en una esquina. Tomás había pegado dentro una estampita pequeña de San Judas, casi escondida. Yo la conocía de memoria. Toqué la orilla con los dedos y sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por lo que estaba pasando. Vergüenza por no haber puesto un límite antes. Clara llegó esa tarde a visitarme. Se sentó conmigo mientras yo doblaba unas toallas que no necesitaban doblarse. A veces una hace cosas con las manos para no deshacerse por dentro. Me miró con esa forma de mirar que tienen los jóvenes cuando todavía no aprenden a disimular. «Abuela, ¿estás bien?». Estuve a punto de decirle que sí. Casi lo hice. Era mi reflejo de toda la vida. Pero algo en mí ya venía cansado. Muy cansado. Le dije: «No sé». Y fue la primera verdad que pronuncié en mucho tiempo. Clara no me presionó. Solo se quedó conmigo. Después me preguntó, con cuidado, por qué Esteban se llevaba mis papeles si la casa era mía y las cuentas eran mías. No supe qué contestar. O mejor dicho, sí supe, pero me dio pena escucharme decirlo, porque yo lo permití. Esa noche no pude dormir. Dejé la carpeta vino sobre la mesa de mi recámara. La veía desde la cama como si guardara no solo documentos, sino una pregunta que yo había pospuesto durante años. ¿En qué momento dejé de ser consultada? ¿En qué momento mis hijos empezaron a administrar mi vida como si yo ya no estuviera completa? ¿Y en qué momento yo acepté ese lugar? En ese momento no entendí todo lo que estaba perdiendo. Pero sí entendí una cosa: el problema no era solo el dinero. Ni la casa. Ni los papeles. El problema era que mis hijos se habían acostumbrado a mi silencio. Y yo también. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, me senté frente a la carpeta vino con mis lentes puestos y una libreta en blanco. Afuera todavía no amanecía del todo. La casa estaba callada. Pasé la mano sobre la tapa cerrada, y por primera vez en muchos años sentí que ya no quería seguir siendo la última en enterarme de mi propia vida. Nunca imaginé que abrir esa carpeta iba a abrir también una parte de mi vida que yo misma había decidido no mirar. Esa mañana, con la casa todavía en silencio, respiré hondo antes de levantar la tapa. No era miedo exactamente. Era algo más incómodo, como cuando sabes que algo no está bien, pero temes confirmarlo. La carpeta vino crujió un poco al abrirse. Siempre hacía ese sonido. Tomás decía que era por lo vieja, pero a mí me parecía más bien un recordatorio de que lo importante no se guarda para siempre sin moverse. Saqué el primer grupo de papeles. Escrituras. Copias de identificaciones. Recibos antiguos. Todo parecía en orden, hasta que empecé a ver fechas que no reconocía. Movimientos recientes. Firmas que sí eran mías, pero que no recordaba haber hecho con claridad. Ese fue el primer golpe. No fuerte. Pero sí lo suficiente para hacerme dudar de mí misma. Pensé, seguramente lo olvidé. Porque esa es otra trampa silenciosa cuando una envejece. Empiezas a desconfiar primero de tu memoria antes que de los demás. Pero algo no me dejó cerrar la carpeta. Seguí revisando. Encontré un documento doblado con cuidado. No estaba donde Tomás solía poner las cosas importantes. Estaba más atrás, como si alguien hubiera querido que no fuera lo primero que se viera. Lo abrí. Era una autorización. Mi nombre estaba ahí. Mi firma también. Pero el contenido no era algo que yo hubiera entendido en su momento. Autorizaba a Esteban a manejar ciertos movimientos de una de mis cuentas principales. Me quedé mirando ese papel más tiempo del que puedo explicar.
No porque no supiera leerlo, sino porque estaba tratando de recordar el momento exacto en que lo firmé. Y no pude. Ese fue el segundo golpe. Más profundo. Porque ya no se trataba de olvidé algo. Se trataba de que alguien había aprovechado un momento en el que yo no entendía completamente lo que estaba haciendo. Y ese alguien era mi hijo. En ese momento no lloré. Me quedé quieta. Demasiado quieta. Como si cualquier movimiento pudiera romper algo que todavía estaba intentando sostener dentro de mí. Seguramente me lo explicó, y yo no puse atención. Esa fue mi primera reacción. Defenderlo. No a mí. A él. Y eso, también me dolió. Porque entendí que durante años había estado más preocupada por no incomodar a mis hijos, que por entender lo que pasaba conmigo. Seguí revisando. Había transferencias. Pequeñas al principio. Después más constantes. Luego más grandes. Siempre con conceptos vagos: ajuste, movimiento interno, apoyo familiar. Palabras que no dicen nada, pero lo justifican todo. Sentí un calor subir por el pecho. No era enojo todavía. Era algo más lento, como una mezcla de vergüenza y despertar. Porque en ese momento no solo estaba viendo números. Estaba viendo todo lo que no pregunté. Todo lo que dejé pasar. Todo lo que permití. Ese fue el día que algo se rompió, aunque nadie lo dijo. Me levanté de la silla porque el cuerpo ya no me cabía en ese lugar. Caminé despacio hasta la ventana. Afuera, la calle seguía igual. La gente pasaba. Un vecino barría la banqueta. El mundo seguía, como si nada. Y eso fue lo más extraño. Porque dentro de mí, algo ya no estaba en su lugar. Esa misma tarde llamé a Mireia. No a Esteban. A Mireia. Porque con ella siempre había sido más fácil hablar, o al menos eso quería creer. Le pedí que viniera. Cuando llegó, notó algo distinto en mí. No sé si fue mi tono o mi forma de mirarla. Se sentó frente a mí sin quitarse el suéter. ¿Qué pasó, mamá? Puse la carpeta vino sobre la mesa. No la abrí de inmediato. La dejé ahí, entre las dos. Como si también ella tuviera que verla antes de tocarla. Quiero que me expliques esto, le dije. Mi voz salió más firme de lo que yo esperaba. Eso la sorprendió. La abrió. Revisó algunos papeles. Y en lugar de explicarme, suspiró. Ese suspiro fue más claro que cualquier respuesta. Mamá, es que tú ya no podías con todo esto sola. No me miró cuando lo dijo. Miró los papeles. Como si la conversación fuera con la carpeta, no conmigo. ¿Y eso quién lo decidió? Pregunté. Silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, es incómodo. Lo hicimos entre todos, respondió al final. Entre todos. Otra frase que borra a quien debería estar en el centro. Sentí algo que ya no era duda. Era claridad. Dolorosa. Pero clara. Entre todos, sin mí. Ahora sí me miró. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes. No era maldad. Era algo más difícil de aceptar. Era costumbre. Se habían acostumbrado a decidir sin mí. Y yo me había acostumbrado a no reclamar. Mamá, es que tú te estresas, intentó decir. Pero ya no la dejé terminar. No levanté la voz. No hice escándalo. Solo dije, yo no me estreso por entender, me estreso cuando no me explican. Esa frase cambió algo en la habitación. No, en ella. En mí. Porque por primera vez, no estaba justificando. Estaba poniendo un límite. Pequeño. Pero límite. Mireia empezó a explicarme cosas. A medias. Con cuidado. Como si aún creyera que yo no iba a entender todo. Y ahí lo confirmé.
No era solo Esteban. Era un sistema. Una forma de tratarme que se había ido construyendo poco a poco. Sin que nadie lo nombrara. Sin que yo lo detuviera. Cuando se fue, la casa se sintió distinta. No más vacía. Más clara. Como cuando limpias un vidrio y de pronto ves lo que siempre estuvo ahí. Esa noche, Clara volvió. Se sentó conmigo otra vez. Le conté lo que había visto. No todo. Pero sí lo suficiente. Ella no me habló como niña. No me habló como alguien frágil. Me habló como alguien que todavía tiene derecho a decidir. Abuela, eso no está bien. Tan simple. Tan directo. Tan necesario. A veces me pregunto cuántas personas viven algo parecido, y nunca lo dicen. La miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí pena de aceptar lo que estaba pasando. Sentí algo distinto. Algo que no había sentido en años. Incomodidad, pero con dirección. Como si algo dentro de mí estuviera dejando de dormirse. Esa noche no cerré la carpeta vino. La dejé abierta sobre la mesa. Como una herida, pero también como una decisión que todavía no tomaba. Porque entender lo que pasa, no es lo mismo que decidir qué vas a hacer con eso. Y yo, todavía no estaba lista. Pero ya no estaba dormida. Esa noche dejé la carpeta vino abierta, y no fue un descuido. Fue una forma de no volver atrás. Porque cerrar esa carpeta hubiera sido lo más fácil. Volver a guardar todo, fingir que no entendí bien, esperar a que alguien más decidiera por mí otra vez. Yo ya sabía vivir así. Lo que no sabía, era vivir distinto. No dormí mucho. A ratos cerraba los ojos, pero la cabeza seguía acomodando cosas. No solo papeles, recuerdos. Momentos en los que elegí no preguntar. Frases que acepté sin pensar. Pequeñas decisiones que parecían inofensivas, pero que juntas habían construido algo más grande que yo misma. Al amanecer, la luz entró por la ventana y cayó directo sobre la mesa. Sobre la carpeta. La vi ahí, abierta, como esperándome. Y entendí que ya no podía posponerlo más. Ese día llamé a mis 3 hijos. No les di explicación. Solo dije, quiero que vengan hoy en la tarde. Los 3. Hubo silencio del otro lado en cada llamada. No estaban acostumbrados a que yo hablara así. Sin rodeos. Sin suavizar. ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Esteban. Sí, respondí. Pasa que quiero hablar con ustedes. Nada más. Colgué. Durante años esperé a que las conversaciones importantes se dieran solas. Como si la familia tuviera una forma automática de acomodarse cuando algo no estaba bien. Pero no es así. Las conversaciones incómodas, hay que provocarlas. Pasé la mañana sin prisa. Hice café. Barrí la sala. Ordené la mesa del comedor. Cada movimiento tenía algo distinto, como si no estuviera limpiando la casa, sino preparándome. La carpeta vino la dejé en el centro de la mesa. No escondida. No guardada. A la vista. Como debía haber estado siempre. Llegaron por separado. Primero, Mireia. Luego Raúl. Al final Esteban. Se sentaron. Nadie hablaba mucho. Se notaba en el ambiente que no era una visita normal. Y por primera vez, eso no me incomodó. Me senté en la cabecera. En mi lugar. Ese lugar que durante años fue más símbolo que decisión, y que poco a poco había dejado de ser mío sin que nadie lo dijera en voz alta. Respiré. No para calmarme. Para empezar. Quiero que me escuchen, dije. No levanté la voz. Pero tampoco la bajé. Los 3 voltearon a verme. Durante mucho tiempo, yo dejé que ustedes decidieran cosas por mí. Nadie interrumpió. Pensé que era ayuda. Pensé que así evitábamos problemas.
Pensé muchas cosas. Hice una pausa. No por duda. Por claridad. Pero no es ayuda, cuando yo no entiendo lo que está pasando. Ahí Esteban se movió en la silla. Mamá, nosotros solo. Levanté la mano. No para callarlo. Para marcar algo. Déjame terminar. Y lo hizo. Se quedó en silencio. Eso no había pasado antes. Abrí la carpeta vino. Saqué el documento de la autorización. Lo puse sobre la mesa. Esto tiene mi firma, dije. Pero no tiene mi decisión. El aire cambió. No fue un grito. No fue una acusación directa. Fue peor. Fue verdad sin disfraz. Quiero que me expliquen, desde el principio, todo lo que han hecho con mis cuentas, con mis papeles y con mis cosas. Silencio. Ese silencio que ya no era costumbre. Era tensión. Raúl evitó mirarme. Mireia bajó la vista. Esteban respiró hondo. Mamá, es que tú ya no estabas. No terminó la frase. Pero yo sí la escuché completa. Ya no estabas en condiciones. Ya no estabas al tanto. Ya no estabas. Estoy aquí, dije. Simple. Pero suficiente. Y por primera vez, no lo dije para convencerlos. Lo dije porque era cierto. Lo que siguió no fue una escena perfecta. No hubo disculpas inmediatas. No hubo abrazos. Hubo explicaciones a medias. Justificaciones. Momentos incómodos. Detalles que salieron poco a poco, como si cada palabra pesara más de lo que querían admitir. Si había dinero movido sin explicarme. Si había decisiones tomadas sin consultarme. Si había una idea instalada, de que yo ya no necesitaba entender todo. Y lo más difícil. Si había una parte de mí que lo permitió. No los defendí. Pero tampoco me borré de la historia. Yo también me equivoqué, dije en un momento. Por no preguntar. Por no detener esto antes. Esa frase cambió algo. Porque ya no era una confrontación. Era un límite con responsabilidad. No buscaba ganar. Buscaba recuperar mi lugar. La conversación duró más de lo que pensé. Hubo momentos en que quise levantarme. Irme. Volver a lo de siempre. Pero no lo hice. Me quedé. Porque quedarse, también es una forma de cambiar las cosas. Al final, dije lo que llevaba días formándose dentro de mí. A partir de hoy, nada se mueve sin que yo lo entienda. Los miré a los tres. Nada se firma, sin que yo lo lea. Otra pausa. Y la carpeta, se queda aquí. Puse la mano sobre la tapa. No con fuerza. Con decisión. Nadie discutió eso. No porque estuvieran de acuerdo. Sino porque algo ya había cambiado. Tal vez en ellos. Pero sobre todo en mí. Cuando se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. No pesaba. Caminé despacio hasta la mesa. La carpeta vino seguía ahí. La cerré. Esta vez sí. Pero no para guardar. Para sostener. La tomé con ambas manos, y la llevé a mi recámara. Abrí el cajón donde Tomás siempre la guardaba. La coloqué dentro. Y antes de cerrarlo, me quedé unos segundos mirándola. A veces me pregunto cuántas personas viven algo parecido, y nunca lo dicen. Quizás alguien que escuche esto, esté pasando por algo parecido. Cerré el cajón. Giré la llave. Y esta vez, me la quedé en la mano.